a tocar ya el tema de un vector unitario. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Unitario, bueno, entonces un vector unitario, voy a cambiar de color, es aquel vector, es un vector cuya norma es 1, ¿cierto? Cuya norma es el valor 1, ¿cierto? Es 1. ¿Ya? Eso es un vector unitario, vector cuya norma es 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos convertir un vector que no es unitario en un vector unitario? Entonces, para convertir un vector A en un vector unitario, lo que hacemos es dividir al vector cada uno de los términos del vector, perdón, cada uno de los términos del vector entre su norma. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos el vector A, entonces primero vamos a hablar del vector unitario E, ¿cierto? Ustedes acuérdense que nosotros en tensorial podíamos hablar de E1, gorrito, E2, gorrito, E3, gorrito, y que estos eran los vectores unitarios, ¿cierto? En las direcciones ortogonales del sistema cartesiano. Entonces aquí vamos a hablar de un E que es unitario en la dirección de A. Ay, perdón, me equivoqué. En la dirección del vector A, ¿cierto? Aquí estamos hablando siempre de vectores, vectores unitarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese vector A y lo vamos a dividir entre la norma del vector A. Así lo convertimos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación? Nosotros tenemos el vector A, que es este vector, y ese vector tiene una norma, entonces su norma es diferente de 1, ¿cierto? Pero realmente para nosotros las operaciones de esfuerzos, para hallar ese vector de esfuerzos, para hallar el vector de deformaciones, para hallar muchos vectores que nos van a ayudar a lo largo de la materia, pues vamos a trabajar es con vectores unitarios. Entonces lo que hace es ese vector es conservar la dirección de ese vector, es decir, ese vector EA va a estar en la misma dirección, pero va a tener una norma de 1. Lo único que vamos a hacer es normalizar el vector. Este proceso de división se llama la normalización del vector. Normalizar un vector. Recuerden que esto es simplemente un repaso, por eso es que no hago como mucho énfasis en los conceptos físicos, sino que hablo más bien de la parte matemática. Entonces, eso es lo que hace la operación vector unitario. Crea un nuevo vector en la misma dirección, pero con la norma 1. O sea, como que lo reduce, pero conserva la misma dirección y el mismo sentido. Lo único que cambia es la magnitud del vector. Entonces, hagamos un ejemplo de eso, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vamos a normalizar un vector, ¿cierto? Entonces, sea el vector A, puede ser D, U, W, lo que sea el vector A, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese vector unitario? El vector unitario A va a ser igual al vector A sobre la norma de A. ¿Y esto a qué va a ser igual? A los elementos 1, 2, 3 sobre la norma de A. Recordemos que en el concepto anterior habíamos hallado la norma de este vector, ¿cierto? Y la norma de este vector es raíz cuadrada de 14. Entonces, ¿cómo hacemos esa normalización? Eso realmente es el producto de un escalar, 1 sobre raíz cuadrada de 14, por el vector, ¿cierto? Realmente la división es cierta forma, es una modificación del producto, entonces lo podemos interpretar como un producto. Entonces, ¿cómo multiplicábamos un escalar por un vector? Pues multiplicábamos cada término del vector por ese escalar. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad del producto y entonces sería 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14,
y 3 sobre raíz de 14. Y eso es todo. Ese es el vector unitario. Ahora, con este concepto de norma, también podemos hallar el ángulo entre los vectores. Entonces, vamos a hablar del ángulo entre los vectores y esto es muy importante. Entre dos vectores. Entonces, no sé si ustedes acuérdense cómo nosotros definíamos el producto punto. El producto punto lo definíamos de dos maneras, ¿cierto? Como la sumatoria de un producto, ¿cierto? Entonces cogíamos, sean A y B vectores, Entonces, una definición de producto punto, ¿cuál era? Falta la rayita. A y B, A producto punto B es igual a la sumatoria de A, ¿de A qué? De A1J por A, por B, perdón, por BJ1, ¿cierto? Esa era la definición que teníamos de producto escalar. Pero entonces, acuérdense que en sus cursos de álgebra lineal también vieron otra construcción de ese producto punto. Entonces, y también en tensorial, pues vieron otra construcción de ese producto punto. ¿Cuál era esa otra construcción? Podíamos definir esto como el ángulo formado entre estos dos vectores por la norma de esos dos vectores. Entonces, ¿qué hacíamos? La norma de A por la norma de B por el coseno de beta, donde beta era el ángulo más pequeño entre los dos, ¿cierto? Es el ángulo más pequeño formado entre A y B, ¿cierto? Entre los vectores A y B. Entonces, aquí tenemos y podemos despejar el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿cuál será ese ángulo? Coseno de beta es igual al producto punto A punto B sobre la norma de los dos, ¿cierto? Y ya, así es como nosotros calculamos el ángulo entre los vectores. Generalmente se calcula el ángulo más pequeño. Ahora, un elemento que nosotros podemos obtener acá es que si el ángulo tiene dos características particulares, pues se pueden hacer dos descripciones pues de esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que, entonces, primero, que el coseno de beta es igual a 0, es decir, que beta es igual a un múltiplo impar, es decir, digamos, 90 grados, 270 grados, o múltiplos impares del número pi. Bueno, otra cosa, en el curso no vamos a manejar los ángulos con grados, vamos a manejar los ángulos con radianes. Únicamente los vamos a manejar con grados en el círculo de Mohr. De resto, todos van a ser en radianes porque realmente esa es una unidad estándar del ángulo. Entonces, 1 más 2n sobre 2 pi, ¿cierto? Entonces va a aparecer, si n es 0 es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Si tenemos el valor del ángulo beta igual a esos valores, o bueno, o lo que es lo mismo pues para orientarnos como 90 grados, 270 grados, etcétera. Entonces ustedes, etcétera, etcétera, porque también puede ser negativo. Entonces en este caso pues vamos a decir que A y B, A y B, A y B son ¿qué? Son ortogonales. Ortogonales. ¿Cierto? Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Cuando hablamos de ángulos ortogonales es que forman ángulos de 90 grados.
Y si tenemos que el coseno de beta es 1, pues son colineales, ¿cierto? Entonces, A y B son colineales. Y ahora, aquí le podemos agregar, no sé si ustedes se acordarán que existe el concepto de ortonormal. Ortonormal. Entonces, dos vectores son ortonormales, A y B, son ortonormales si el coseno de beta es igual a 0 y si la norma de A es igual a la norma de B y es igual a 1. Por eso es que los vectores que forman el sistema cartesiano son ortonormales. Listo. Esos son los conceptos que podemos sacar referentes pues a la norma de los vectores. Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? No, bueno, entonces, acá. Esperen, yo les subo un poco porque no les estoy escuchando. Listo, bueno. Estos son conceptos que ustedes ya conocen, que ustedes vieron en álgebra lineal y en tensorial. Sin embargo, yo se los estoy refrescando porque me gusta establecer pues el lenguaje que vamos a trabajar en la materia. Vamos a hablar del siguiente tema, es un tema un poquito alejado del vector. Sin embargo, pues nos ayuda a definir todo lo que son bases vectoriales, todo eso, ¿cierto? Entonces, vectores linealmente independientes. Entonces, vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. También vamos a hablar de ellos. Y es de los primeros que vamos a hablar. Entonces, un vector A, entonces A sea un vector, ¿cierto? A un vector. Y B, bueno, más bien A y B un vector. Nos queda mejor expresado porque realmente esa dependencia o independencia la expresamos es con relación a uno o más vectores, entre dos o más vectores. Entonces, dos vectores, A y B son dependientes. Son dependientes si se puede expresar un vector en función del otro. Un vector en función de otro vector. Ejemplo, tengo que el vector B es igual a 2 veces A. Esto es un vector dependiente, ¿cierto? Entonces, AB lo puedo expresar en función de A y A lo puedo expresar en función de B. ¿Cómo puedo expresar A en función de B? A es igual al vector B sobre 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, A y B son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque puedo establecer una relación lineal, es decir, un vector es el producto de otro vector por un escalar. Entonces, en este caso, A y B son dependientes. Ahora, vamos a hablar de esos vectores linealmente independientes. Entonces, tenemos un conjunto de vectores sean A, B, C, etcétera, vectores que pertenecen a un conjunto de vectores, ¿cierto? Ya vamos a hablar más adelante qué es ese conjunto de vectores. Y entonces vamos a establecer un escalar. Y entonces, y alfa sea escalar. Sea un escalar. Y ese escalar puede pertenecer a los reales, ¿cierto?
Nadie nos ha dicho que ese escalar tiene que ser un entero, tiene que ser un natural, simplemente que sea un escalar, es decir, un real. Y ¿esto qué quiere decir? Que esto va a ser un elemento que no va a tener ni magnitud, ni dirección, ni sentido, simplemente va a ser un escalar. Entonces, si tenemos la igualdad, entonces si la igualdad alfa 1 por el vector A, bueno, esto es en realidad es alfa I, podemos tener un conjunto de escalares, alfa 1 por A, más alfa 2 por B, más alfa 3 por C, más, bueno, el número de vectores que yo tenga, más alfa N por un vector P, o un vector W, es igual a 0, o sea, si tenemos esta igualdad, entonces esta igualdad se cumple si alfa 1 es igual a alfa 2, es igual a alfa 3, es igual a etcétera, es igual a alfa n y es igual a 0. O sea, si esta igualdad solamente se cumple cuando los escalares son iguales a 0, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. Es decir, uno no es el múltiplo del otro. Porque si fueran uno el múltiplo del otro, entonces sumábamos los vectores y realmente podíamos reducir todo a la suma de unos poquitos vectores, realmente. Entonces, esos no van a cumplir, son estas condiciones de linealmente dependientes. En cambio, si no tenemos ningún vector que sea múltiplo entre sí del otro, pues vamos a tener que esos son independientes, es decir, uno va por un lado, el otro va por el otro, ¿cierto? No van a ser colineales ni nada de eso. Ejemplo de eso, vamos a ver un ejemplo, que todos estos conceptos los entendemos mejor con ejemplos. Ejemplo. Entonces vamos a tener un conjunto de una suma. Entonces yo les voy a dar a ustedes unos vectores. Entonces tenemos que comprobar que tres vectores son linealmente independientes. ¿Cuáles son esos tres vectores? El vector A igual a 2, 3, 7. El vector B igual a 4, 5, 9. Y el vector C igual a 8, 2, 0. 8, 2, 0. Entonces tenemos que comprobar si son linealmente independientes. ¿Cómo comprobamos que son linealmente independientes? Pues haciendo esta operación, ¿cierto? Entonces, alfa 1 por A más alfa 2 por B más alfa 3 por C, ¿a qué va a ser igual? A alfa 1 por 2, 3, 7, ¿cierto? Más alfa 2 por 4, 5, 9 más alfa 3 por 8, 2, 0. Y esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Este 0 realmente no es un número. Este 0 es un vector. Entonces los vectores de aquí en adelante, ustedes saben que nosotros los vamos a expresar con una rayita en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos la rayita en la parte de abajo al 0. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Realmente a un vector de ceros. Ahora, esto es un sistema de ecuaciones realmente. Y lo podemos expresar como un sistema de ecuaciones lineales. Ustedes en álgebra lineal vieron que los sistemas de ecuaciones lineales se expresan pues en forma se pueden expresar en forma de matrices y que realmente esto se puede descomponer o más bien expandir empleando pues las propiedades del escalar por el vector. Entonces ustedes saben que esto es 2 por alfa 1, 3 por alfa 1, 7 por alfa 1 más esto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener realmente en forma matricial quedaría como 2 alfa 1, ¿cierto? 3 alfa 1 y 7 alfa 1. Aquí 4 alfa 2, 5 alfa 2
y 9 alfa 2. Y finalmente 8 alfa 3, 2 alfa 3, 0 alfa 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0. A 0, 0, 0, ¿cierto? Y entonces ustedes vieron en álgebra lineal que esto se puede descomponer aún más. 2, 2, 3 y aquí borré algo y aquí borré un 7. 7 alfa 1. Entonces 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 2, 0, ¿cierto? Y que aquí al otro lado sacamos alfa 1, alfa 2, alfa 3 y esto va a ser igual a 0. Entonces que ustedes tienen muchos métodos para resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que tienen la matriz de Gauss-Jordan, tienen la inversa de la matriz, etcétera, etcétera. Pueden resolver incluso esto con métodos algebraicos, sustitución, reducción, igualación. El caso es que al resolver este sistema de ecuaciones, y pues eso se los dejo de ejercicio, ustedes van a obtener que alfa 1 es igual a alfa 2, es igual a alfa 3 y es igual a 0. Entonces, como pueden ver, aquí obtuvimos que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0. Las constantes son iguales a 0. Es decir, un vector no depende de los otros. No puedo expresar un vector en función de los otros. ¿Esto qué quiere decir? Que A, B y C son vectores linealmente independientes, ¿cierto? Linealmente independientes. Eso hasta ahí, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué es un espacio vectorial, ¿cierto? Porque ya hablamos de que los vectores los puedo agrupar en un conjunto de vectores. Y a ese conjunto de vectores lo llamamos nosotros un espacio vectorial. Entonces ahora vamos a hablar de espacios vectoriales. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Pues es un conjunto de vectores, ¿cierto? Entonces, un conjunto de vectores, sean 1, 5, 1000. Entonces, aquí estamos hablando de que sean A y B, sean U, B, W, vectores y C y D constantes. Si ven, las constantes yo no las marco con la línea abajo, ¿cierto? Entonces, se tiene que, es un espacio vectorial, entonces este conjunto es un espacio vectorial, si cumple las siguientes operaciones. Dos puntos. ¿Cuál es la primera? Que la suma es conmutativa, ¿cierto? Entonces, primera, conmutatividad de la suma. Conmutatividad de la suma. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? En pocas palabras, si yo tengo que estoy sumando estos dos vectores, entonces queda algo cuando es conmutativo, cuando cambia el orden, ¿cierto? Entonces, la suma es conmutativa en el caso de los reales porque nosotros cambiando el orden de los vectores en los reales, pues vamos a obtener el mismo resultado. Si lo sumamos en un orden, en otro orden,
vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, si tengo U más B, entonces en este caso voy a tener que ese resultado va a ser igual a B más U, ¿cierto? Y eso es la conmutatividad de la suma. Ahora vamos a hablar que esa suma es asociativa también. Entonces, asociatividad de la suma. Entonces, cuando decimos que algo es asociativo, que si lo agrupamos de una manera es lo mismo que si lo agrupamos de otra manera y así vamos cambiando las formas en las que agrupamos los elementos para que pues, no nos den los mismos resultados. Y eso es muy útil porque a veces necesitamos agrupar las cosas de diferente manera con el fin pues de que nos den obtengamos diferentes razonamientos, a pesar de que lleguemos pues al mismo resultado. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos a los tres vectores U más B más W, ¿cierto? Aquí definimos tres vectores. Entonces, esto es igual al mismo vector más B más U, ¿cierto? Va a ser lo mismo. Esto se llama asociativa. ¿Por qué? Porque asocié unos números de una manera y eso va a ser lo mismo que si los asocio de otra manera. Otra operación que tenemos definida, operación número 3, es que existe el cero. Existe el elemento nulo en la suma. Nulo en la suma. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo eh, un vector U más mi cero, ¿cierto? Mi elemento nulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar el mismo elemento U. Y eso es lo que nos ayuda a definir ciertos vectores como pertenecientes a un espacio vectorial. Tenemos ahora, estos son los relacionados con la suma. Y tenemos el inverso aditivo. 4. Existe el inverso aditivo. ¿Cuál es la definición de inverso aditivo? Aquel que sumado con el elemento, pues me da el elemento nulo, ¿cierto? El inverso aditivo. Esa definición es muy complicada, entonces nosotros ¿qué hacemos? Pues ponemos una formulita. Tenemos a U, ¿cierto? Y entonces le sumamos el inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo? Pues menos U. Y esto va a ser igual al elemento nulo. ¿Cuál es mi elemento nulo? 0. Y ese es el inverso aditivo. Estas son las propiedades de los espacios vectoriales con respecto a la suma. Ahora tenemos unas propiedades similares con respecto al producto. Recordemos que los espacios vectoriales tienen asociadas dos operaciones, ¿cierto? La suma y producto, ¿cierto? Entonces, para el caso del producto también tenemos que el producto es distributivo. Entonces tenemos el caso del producto de un escalar y de la suma de dos vectores. Entonces tenemos el escalar C, porque miren que acá definimos a C como un escalar, y mis vectores U más B, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Distribuyo ese escalar. Entonces, C por U más C por B. Miren que aquí en ningún momento he hablado de un real, ¿cierto? Y miren que aquí, a pesar de que pongo esto, realmente es un elemento nulo. Esto no puede ser un cero, puede ser otro vector, porque miren que aquí realmente nunca me he referido a los reales. Siempre he dicho que este es un elemento nulo. Elemento nulo. Que en el caso de los reales es el cero, pero puede existir otro elemento nulo, independiente pues del campo vectorial. Y este es un inverso aditivo. Y entonces tenemos esta parte distributiva. También tenemos que, si tenemos una suma de escalares multiplicadas por un vector, eso también me va a dar
Entonces tenemos a C más D, la suma de dos escalares y de un vector me va a dar ¿qué? C por U más D por U, ¿cierto? La séptima propiedad va a ser que el producto de dos escalares también se puede asociar de diferente manera. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Tenemos el producto de C por D multiplicado por U, ¿cierto? Entonces, esto hace lo mismo que yo tener C por D por U, y esto hace lo mismo que tener D. Ay, perdón, este no es un vector, este es un escalar. C por U, ¿cierto? Va a ser lo mismo, es multiplicar 5, por ejemplo, es lo mismo que multiplicar 5 por 4 que 4 por 5, ¿cierto? De esto trata pues esta propiedad. Entonces, ya en la octava propiedad tenemos el elemento nulo en el producto, entonces, o el elemento 1, ¿cierto? Entonces, para todo vector U, entonces, para todo esto significa para todo U, existe un elemento al que vamos a llamar un elemento el cual multiplicado por U, esto puede ser un 1, puede ser otro elemento, el cual multiplicado por 1 me da el mismo, ¿cierto? Estas son las propiedades principales de los espacios vectoriales. Eventualmente aparecerán otras dos, pero realmente esas dos propiedades que ustedes a veces ven en los libros realmente son derivadas de estas 8 propiedades, o sea, salen de estas 8 propiedades. Y aquí podemos decir que esto es pues asociado pues al producto. Esto ya es asociado al producto. Generalmente el producto yo lo pongo como un punto, ¿cierto? Entonces, así se define un espacio vectorial. O sea, es un conjunto de vectores que tiene asociadas dos operaciones y que esas dos operaciones cumplen estas propiedades. Eso es un espacio vectorial. Y necesitábamos ver la definición de espacio vectorial. Bueno, espacio vectorial generalmente se denota, me faltó acá, por la letra V. Por la letra V, V mayúscula, ¿listo? Y ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a definir qué es una base vectorial. Ya sabemos que es un vector, que podemos agrupar los vectores y podemos asociarles a ellos unas operaciones. Y entonces ahí vamos a tener que eh, unas operaciones y vamos a tener unas propiedades, ¿cierto? Perdón. Entonces, como ya tenemos todo eso, entonces ya podemos definir qué es una base vectorial, ¿cierto? Entonces, una base vectorial, les vamos a escribir acá, una base vectorial. Entonces, B es una base vectorial, B es base vectorial del espacio vectorial V si existe un conjunto de vectores, un número de vectores, n vectores linealmente independientes Y entonces, ¿qué pasa? De tal manera que cualquier vector B, el cual se puede encontrar en este espacio vectorial, ya vamos a ver un poquito mejor esa definición, se puede expresar como combinación lineal de los vectores en la base, ¿cierto?
en la base. Ejemplo, ustedes vieron en tensorial, ejemplo, ¿cierto? Ustedes vieron en tensorial que tenemos un vector U igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es esto? Esto es una combinación lineal. Esto es una combinación lineal, ¿cierto? Porque realmente estos ¿qué son? Estos son componentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto realmente es 1 multiplicado por ¿qué? Esperen, me lo expreso mejor. Por algo. ¿Esto realmente qué es? Esto, ustedes saben que allá usamos la notación indicial y bueno, todo eso. Entonces, ¿esto realmente qué es? Es 1i más 2j más 3k, que es lo mismo que decir 1e1, este también puede ser una anotación que ustedes hayan tenido, 2e2 más 3e3. ¿Y estos qué son? Estos son vectores, ¿cierto? ¿Estos qué son? Estos son vectores. Entonces, esto realmente es 1 de 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 3 por 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces, miren que un vector se puede expresar como la combinación lineal de otros vectores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me expresa la base vectorial? La base vectorial es el número más pequeño de vectores con los cuales yo puedo expresar cualquier vector en función de esos tres vectores. Por ejemplo, todo vector en 3 dimensiones en el plano cartesiano cualquier vector se puede expresar realmente como la suma de estos 3 vectores principales o de esos 3 vectores canónicos. Entonces, ¿qué pasa? Estos 3 vectores canónicos me forman una base vectorial. Con esos 3 elementos únicamente yo puedo formar cualquier vector. Si estoy en 2 dimensiones, pues obviamente va a ser 1, 0 y 0, 1, etc. Pero entonces, ¿cómo tenemos esa base vectorial? Formada por estos 3 elementos. Y esa es la base vectorial que nosotros vamos a usar en nuestro caso. La base vectorial formada pues por estos 3 vectores IJK, E1, E2, E3, como ustedes los hayan trabajado, realmente son los mismos, porque pues estas son las convenciones de los vectores en las coordenadas rectangulares, ¿cierto? Ya en las cilíndricas y en las esféricas pues existirán otros. Y existen muchos tipos de base vectorial. Por ahora vamos a trabajar con la base vectorial que forma el sistema cartesiano en coordenadas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden escribir por el chat, no hay problema con eso. No, bueno, entonces, por último vamos a tocar un concepto pues con vectores para ya pasar a matrices. Entonces vamos a tocar el delta de Kronecker. Delta de Kronecker. Este elemento es muy importante porque ustedes saben que estos son los que definen la diagonal de un ¿qué? De un tensor de segundo orden, ¿cierto? Pues tienen el mismo comportamiento. Entonces, acuérdense de la definición que ustedes vieron en tensorial, entonces se define como delta IJ, ¿cierto? Y entonces este delta IJ va a tener dos valores únicamente, 0 o 1. ¿Cuándo es 0? Cuando I es distinto de J. ¿Y cuándo es 1? Cuando I es igual a J, ¿cierto? Entonces por eso es que ustedes así definen el tensor ¿qué? El tensor diagonal, porque el tensor diagonal va a ser 1 en la diagonal y 0 en los otros valores, ¿cierto? Y que esto realmente es el producto punto de los tensores de los vectores EI por EJ, ¿cierto? Entonces, que por eso es que nosotros decimos que tenemos aquí el sistema coordenado. Entonces, si tomamos el producto punto E1, punto E2, ¿cierto? Entonces, mire, digamos que este es E1, no, espere, E1, E2 y E3, ¿cierto? Entonces, en este caso,
Acuérdense que el sistema de coordenadas rectangulares está formado por vectores ortonormales, es decir, cada uno forma entre sí ángulos de 90 grados. Entonces vamos a repasar otra vez eso. Entonces, E1 producto punto E2. Como los dos forman el ángulo de 90 grados, entonces E1, E2 por el coseno de 90 grados o el coseno de pi medios, esto va a ser igual a 0. Entonces aquí aparece este 0, ¿cierto? EO2 producto punto E3. Esto que va a ser igual a E2 por E3, la norma, ¿cierto? Por el coseno de ¿qué? De 90 grados. Y esto va a ser igual a 0. Vuelve a aparecer acá. Y así puedo hacer operaciones, pero que I sea distinto de J. Ahora, ¿qué pasa con E1 producto punto E1? Entonces, vamos a tener E1 por E1 por el coseno de 0 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues es el vector por sí mismo, ¿cierto? Producto punto. ¿Esto qué va a ser igual? A E1 por E1. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que ese vector E1, ¿qué es? Es un vector ortonormal, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene como norma 1. En ese caso, es un vector unitario. Entonces, ¿cuál es la norma de 1? 1. ¿Cuál es la norma de 1? 1. ¿A qué es igual a esto? A 1. Entonces, aquí aparece este 1, el delta de Kronecker. E2, producto punto E2, que va a ser igual a E2, norma E2, coseno de 0. Haciendo el mismo razonamiento, eso acá va a ser igual a 1. Y E3, producto punto E3, aquí va a ser igual a esto. Norma de 3 por norma de 3 por el coseno de 0 grados. Esto va a ser igual a 1. Y miren que aquí apareció todo el tiempo, aquí lo definimos. Por eso es que el delta IJ decimos que es igual a este producto punto. Aquí ya les hice un repaso del delta de Kronecker, pues con el sistema de coordenadas cartesianas. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, entonces vamos a hablar ahora sí de un elemento que es un poquito más interesante. ¿Cuál es ese elemento? La matriz. La matriz ustedes la conocieron en mecánica tensorial como el tensor, un tensor cuadrado, ¿cierto? Tensor de 3 por 3. Entonces vamos a hablar de la matriz. Ya definimos las operaciones entre vectores y ahora vamos a hablar de las operaciones entre matrices. Estas operaciones son muy importantes porque son las que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer con una matriz? Entonces, operaciones entre matrices. Entonces, yo a las matrices las puedo sumar, ¿cierto? Entonces, la suma se define, entonces se hace término a término, igual que en el vector. Se hace término a término. Término a término. Esa es la definición. Y las matrices, las matrices deben ser del mismo tamaño. Deben tener igual tamaño. Igual tamaño. ¿Cierto? No creo que haya necesidad de hacer un ejemplo de matrices porque todos sabemos sumar una matriz acá, ¿cierto? Al igual que las matrices y los vectores para ser sumados deben tener el mismo tamaño. Pues me faltó hacer esa claridad allá en la suma de vectores. Y entonces, al igual que los vectores, la suma tiene unas propiedades. Entonces, las propiedades de la suma. Entonces, esas propiedades son que si tenemos A y B, A, B, C matrices y la letra A y B constantes. No, constantes no está bien dicho. Está, mejor dicho, escalares. Escalares.
Entonces, esto puede ser, entonces, las propiedades A más B, esto es igual a B más A más B más C es igual a A más B más C, ¿cierto? La suma es asociativa, la suma es conmutativa, la suma es distributiva con respecto a los escalares. La suma es tiene un elemento nulo que es la matriz identidad. Entonces, I por A es igual a A, ¿cierto? Ese es el elemento nulo, ¿cierto? Pero pues ya vamos a ver esta más adelante, más bien la borro para no confundirlos porque pues estamos hablando de la suma realmente, ¿cierto? Mejor la colocamos en otra ocasión. Y si tenemos dos constantes sumadas, A más B multiplicadas por A, entonces esto va a ser igual a A por A más B por A, ¿cierto? Entonces miren que aquí se empiezan como a cumplir algunas propiedades de los espacios vectoriales, pero bueno, eso no lo vamos a tocar en esta ocasión. También podemos multiplicar, ¿cierto? Al igual que en los vectores, entonces la multiplicación, pero no podemos hacer una multiplicación cualquiera. Entonces, esa multiplicación, ¿cómo es? Vamos a escribir primero la multiplicación. La multiplicación escalar matriz. Escalar matriz. Entonces, ¿qué hacemos en esta multiplicación? Lo que vamos a hacer es multiplicar término a término cada elemento de esa matriz, ¿cierto? Entonces, se hace término a término. Y entonces, digamos, ustedes tienen un escalar A igual a 5 y una matriz A igual a 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, me va a dar como resultado otra matriz. Entonces, me va a dar una matriz B, ¿cuál va a ser el resultado de A por A? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual a 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4. Es igual a 5, 10, 15 y 20 generalmente, ¿cierto? Generalmente da eso, ¿cierto? Entonces, da como resultado otra matriz y pues esa matriz va a tener el mismo tamaño de la matriz original, ¿cierto? Entonces, miren que el resultado fue una matriz de 4 por 4 y proviene de una matriz 4 por 4, 2 por 2, perdón. El resultado fue una matriz 2 por 2 y proviene de una matriz de 2 por 2. Ahora vamos a multiplicar algo que es un poquito complicadito de manejar al principio cuando uno está aprendiendo todo eso del tema de las multiplicaciones, ¿cierto? Y es la multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices. Entonces, ¿cuál es la característica que deben cumplir esas matrices? Que el número de filas, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, si nosotros tenemos una matriz A por M, A de M por N, tamaño M por N, y tenemos una matriz de tamaño N por P, entonces el resultado va a ser otra matriz. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de esa matriz resultante? M por P, ¿cierto? Entonces, esto es igual a M por N por la matriz N por P, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se va a calcular? Aquí vamos a aplicar un poquito de esa convención suma. Entonces, y el término IJ, entonces, cada término de la matriz IJ
de la matriz C, es decir, de la matriz de su resultado, ¿cómo lo vamos a hallar? Pues bueno, lo vamos a hallar. C y J es igual a y K por BKJ. Ya vamos a ver esto cómo se hace pues en operaciones. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la matriz A, que es igual a ¿qué? A 5, 4, 8, a 8, 7, 2 y a 3, 9, 6. 3, 9, 6. Y vamos a tomar la matriz B, que es igual a 4, 9, 4, 9, 11, 1 y 13, 17, 19, 2 y 6, 3. Estos son 9, 10, 3. Entonces vamos a multiplicar A por B, ¿cierto? A por B. Primero, lo primero que tenemos que ver es el tamaño de la matriz. ¿Este tamaño de la matriz cuál es? 3 por 3. ¿Este tamaño cuál es? 3 filas, 4 columnas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta matriz C? Entonces, esto me va a dar una matriz C de 3 por 4, ¿cierto? 3 por 4. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Vamos a empezar a hacer el producto. Entonces, tomamos ahí igual a 1, ¿cierto? Y ahí igual a 1 y a J igual a 1, ¿cierto? Entonces, J igual a 1, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a 1, a 2 y a 3. Eso es lo que me dice esto. Cojo la primera fila, la primera columna y empiezo a variar sus elementos. Cojo la primera fila, la segunda columna y empiezo a variar sus elementos. Cojo la primera fila, la tercera columna y empiezo a variar sus elementos. Entonces, ese primer elemento, ¿cómo va a ser? IJ, ¿cierto? Entonces, vamos a variar a K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Entonces, sería 5 por 4, ¿cierto? 5 por 4, que sería cuando K es igual a 1, ¿cierto? Más 8 de la primera fila por 13, entonces cojo la primera fila, posición 2, la primera columna, posición 2, primera fila, posición 2, primera columna, posición 2, más vamos a hacer K igual a 3, ¿cierto? Entonces sería IK, entonces sería el elemento 1, 3, sería 3 por el elemento, estamos en J igual a 1, sería 3, 1, ¿cierto? 3, 1. Y recuerden que K es 3, 3, 1. Entonces sería 3 por 6, ¿cierto? Y aquí ya tenemos el primer término de mi primer elemento. Cuéntenme. Ay, sí, qué pena. Muchas gracias. 8 por 3, ¿cierto? Ahí ya tenemos el primer elemento de mi matriz C. Ahora vamos a hacer I igual a 1 porque estamos en la primera fila, coma, J igual a 2. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a la segunda columna. Entonces cogemos primera fila, primer elemento de la primera fila. Aquí vamos a variar otra vez K igual a 1. Recuerden que este K varía en cada iteración, ¿cierto? Entonces K igual a 1, entonces sería 5. Vuelve a aparecer ese 5, porque es el elemento 1, 1. Ahora vamos a coger ya el elemento 2, 1, ¿cierto? Entonces nos vamos a la segunda columna, primer elemento, ¿cierto? Entonces sería el elemento 2, 1, ¿cierto? Entonces, en ese caso,
en ese caso sería 817, perdón, lo estaba señalando mal. Este es el elemento, ¿cierto? Entonces sería 817. Ay, no, me perdí, qué pena. Entonces sería en la segunda columna de J el primer elemento, que sería este, ¿cierto? Entonces, tomamos a 9 y lo multiplicamos con 5, ¿cierto? Este sería columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 1, fila 2, fila 3. Ya no los vamos a tomar como matrices, sino cada uno. Esta es primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna. Entonces lo que hacemos es como un producto punto entre cada elemento. Por eso es que aparece esta operación, producto punto. 5,9 más. Estamos haciendo el producto punto entre este elemento, los voy a señalar con verde, entre esta fila y esta segunda columna. Entonces lo que estamos haciendo es el producto punto entre esas dos. Entonces sería más, entonces sería 8 por 17, miren el producto punto, más 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya vamos a tomar la primera fila de nuevo y ya vamos a tomar la tercera columna, ¿cierto? Entonces tomamos la tercera columna y hacemos el producto punto respectivo. Aquí ya pasamos de fila, entonces sería fila 2, columna igual a 1 y hacemos ya con la segunda fila. Entonces aquí aparecerán el producto punto ya realizado por esta segunda fila y esta primera columna. Ya aparecerá cualquier elemento y así sucesivamente. Y así vamos formando cada uno de los elementos de la matriz C. Así es como se puede interpretar ese producto punto. Y eso es la multiplicación de matrices. Es un poquito engorroso, pero cuando uno ya practica un poquito, pues ya puede hacerlo como de una manera más diestra, ¿cierto? Realmente esto uno lo ve como un producto de filas, pero realmente es un producto de columnas. Solo que pues el producto de columnas es un poquito más complicado de ver, entonces uno lo que hace es hacer es un producto de filas. Entonces, hay varios tipos de matrices. Entonces, vamos a ver los tipos de matrices. Entonces tenemos las matrices cuadradas, ¿cierto? Entonces las matrices cuadradas son en la que M es igual a N, ¿cierto? Entonces, sea A una matriz de M por N. Entonces, M por N, si M es igual a N, entonces es matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Es decir, número de filas igual al número de columnas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si la matriz A es igual a la matriz transpuesta, ¿cierto? Entonces decimos que es una matriz simétrica. Simétrica. Si tenemos que A es igual a menos A transpuesta, pues es antisimétrica. Antisimétrica. De hecho, estos son que las hermitianas y todo eso, pero eso pues es cuando ya tienen complejos. Entonces, aquí no vamos a hablar de esas. La matriz diagonal, si solo tiene elementos en la diagonal. Si todos sus elementos son iguales a 0, entonces es la matriz nula. ¿Qué más les cuento? Pues esos son los tipos de matrices que vamos a manejar en la materia. ¿Hay alguna duda? Listo, entonces vamos a continuar ya tratando pues de terminar pues el tema de las matrices. Ustedes saben que cuando vieron en álgebra lineal pues un concepto que se llama la matriz inversa, ¿cierto? La matriz inversa. Entonces, ¿qué pasa con esa matriz inversa? ¿Cuál es como la característica de esa matriz inversa? Bueno, pues que esa matriz inversa lo que va a hacer es que
sea A y B, sean A y B matrices. B matrices, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica de la matriz inversa? Que si yo multiplico a una matriz por A, ¿cierto? Entonces la multiplico a la izquierda y esto va a ser igual a A por B, o sea, la multiplico a la derecha, me va a dar igual a la matriz identidad, ¿cierto? La matriz identidad es aquella en cuya diagonal hay puros unos, ¿cierto? Y el resto de elementos es 0. Entonces, ¿por qué les digo que en este caso, en este curso, vamos a manejar que la matriz inversa a la derecha es igual a la matriz inversa a la izquierda? Pueden ser diferentes. Entonces, para nosotros, vamos a hablar de que esta matriz B es inversa, pues si cumple esta igualdad. Es inversa. Generalmente la inversa la denotamos como B igual a A la menos 1, generalmente. Entonces, es más común encontrar esta notación, sin embargo, pues realmente esta es la definición, ¿cierto? Ahora, para encontrar la inversa de una matriz, pues tenemos varios métodos, ¿cierto? Entonces, el primer método que ustedes vieron es creando la matriz aumentada, aumentada ahí, ustedes lo vieron en lineal, y tratan de convertir esta a identidad, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que tratan es de pasar a esta forma y entonces, mediante operaciones fila y suman las filas y multiplican las filas por escalares, bueno, hacen muchas operaciones y entonces tratan de llegar a este resultado. Este es muy empleado, ya de aquí se desprenden pues Gauss, Jordan, LU, bueno, muchos, que eso ya se ven métodos numéricos, y la ventaja de esto es que no crea el problema del determinante. El determinante realmente no es un problema que uno quiera solucionar todo el tiempo. Y de hecho, computacionalmente, uno no quiere solucionar el problema del determinante. Entonces, ¿qué se hace? Se busca, ustedes van a ver que van a haber procedimientos como Gauss-Jordan, LU, etcétera, muchos procedimientos que lo que hacen es tratar de evitar el tener que desarrollar un determinante porque un determinante computacionalmente es muy costoso. Pero como aquí no estamos en métodos numéricos, entonces les voy a proponer otro método. ¿Cuál es el otro método para calcular la matriz inversa? Bueno, entonces la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. Entonces aquí ya apareció el determinante. El determinante se puede escribir como determinante de A o como determinante de A, de cualquier forma. Por la matriz adjunta. Bueno, ¿qué es esa matriz adjunta, cierto? ¿Quién sabe, cierto? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. O la matriz de cofactores, también se ha denominado así, ¿cierto? Entonces, esa es la que vamos a trabajar, ¿cierto? Realmente la adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, esta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Y listo. Eso es lo que nosotros tenemos pues ahí para como definición, ¿cierto? Pero bueno, aquí, ¿qué es una matriz de cofactores? Aún no sabemos qué es una matriz de cofactores. Nosotros por allá desarrollamos un determinante, pero no, ni idea de qué es una matriz de cofactores, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es una matriz de cofactores. Pero primero vamos a ver las propiedades de la matriz inversa. Entonces, propiedades. Entonces, esas propiedades son, primero, si tengo la inversa de un producto, eso va a ser igual al producto de las inversas. Pero pues cambia el orden, ¿cierto? Si tengo tres productos ABC,
pues tengo 3 matrices en producto, pues esto va a ser igual a C, ay, perdón, me faltaron unas rayitas, a C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1. Ustedes, de hecho, en tensorial, los que vieron el semestre pasado, tensorial sobre todo, vieron que esto realmente se puede extender a un producto C a la menos 1. Esto va a ser igual a C a la menos 1, un montón de matrices, por B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿cierto? Eso lo pueden extender pues a esas dimensiones. Y finalmente, si yo tengo un escalar por A a la menos 1, esto va a ser igual a 1 sobre el escalar, ¿cierto? Por la inversa de mi matriz, ¿cierto? Estas son las propiedades de la matriz inversa. Eso pues ya lo conocemos. Ahora, vamos a definir qué es esa, para terminar, pues ya el día de hoy vamos a definir pues qué es esa matriz de cofactores, ¿cierto? Entonces, la matriz de cofactores, cuéntenme. Ah, sí, claro. Bueno, con gusto. Entonces, vamos a ver finalmente la matriz de cofactores. Esta matriz es muy importante porque así desarrollamos un determinante. Pero, ¿qué es esa matriz de cofactores, cierto? Entonces, tenemos a sea A una matriz. Entonces, el cofactor generalmente se escribe como la matriz A y J, ¿cierto? Generalmente se escribe así. Hay gente que lo escribe como C, hay gente que lo escribe de otras maneras, etc. Y entonces, ¿cómo se define esa matriz? Cada uno de esos elementos de los cofactores sería menos 1 a la I más J por una cosa que se llama el minor IJ. ¿Qué es ese minor? Pues ese determinante pequeñito que nosotros teníamos ahí, ¿cierto? Entonces, realmente cuando nosotros estamos desarrollando ese producto cruz, lo que estamos haciendo es una suma de cofactores, realmente. Entonces, ya más o menos ustedes intuyen cómo se puede hacer una matriz de cofactores. Es cada uno de esos elementos de esa suma. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, sea ejemplo. Entonces, en este caso, sea A una matriz que es de la forma, vamos a hacer una matriz de 3×3, que es lo que más vamos a ver en este curso, 5, 4, 1, 3, 7, 6, 2, 8, 1. Entonces vamos a sacar el primer cofactor. Entonces, el primer cofactor sería A1, 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esta operación. Menos 1, 1, 1. I igual a 1, J igual a 1. 1 más 1. ¿Cuál es el minor? El minor sale de quitar la primera fila y la primera columna, ¿cierto? Entonces, esta determinante que queda aquí como residual, digamos así, es el minor. Lo voy a escribir con otro color. 7, 8, 6, 1, ¿cierto? 1, no, esto era un 11, perdón. Esto era un 11, entonces, en ese caso, pues aquí va a ser igual. Entonces, vamos a tener que un menos 1 a la 2, pues va a ser 1. De ahí es que aparece que el primer signo de este sea más, ¿cierto? Entonces, ahí eso no cambia. Entonces, por eso es que uno más bien se aprende, el primero es más, ¿cierto? Y entonces multiplicamos 7 por 11 más 6, perdón, menos
que recuerden cómo se desarrolla pues un determinante de 2 por 2, entonces sería menos 6 por 8, ¿cierto? Entonces en este caso sería 77 menos 48 y generalmente eso es igual a 29, ¿cierto? Generalmente. Aquí ya tenemos, entonces aquí esa matriz A y J ya tiene como primer elemento el elemento 29, ¿cierto? Ahora vamos a sacar el segundo elemento, A1, 2. Esto es igual a menos 1, entonces miren que I es igual a 1, J es igual a 2. Y entonces obtenemos un nuevo minor. ¿De dónde sale ese minor? Bueno, de quitar la primera fila y como estamos con el J igual a 2, quitamos la segunda columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta matriz residual, que va a ser igual a 4, 8, 1, 11, ¿cierto? Generalmente. ¿Esto a qué va a ser igual? Ah, bueno, pues aquí ya va a aparecer un menos 1 a la 3. Y entonces ese menos 1 a la 3 es negativo. Entonces, por eso es que de ahí sale que este signo de acá es menos. De ahí es que sale. Entonces, en ese caso, pues ya multiplicamos común y corriente. Entonces sería 44 menos 8, ¿cierto? Y eso generalmente es igual a menos 36, menos 36. Y entonces ya tenemos el segundo elemento de nuestra matriz de cofactores. Y así sucesivamente podemos ir sacando cada uno de los elementos de esa matriz de cofactores. Y finalmente, pues ya supongamos que se los dejo como ejercicio. Y supongamos que ustedes van a sacar la matriz adjunta. Entonces, ¿qué es la adjunta? ¿Qué es la matriz adjunta? ¿Cómo? Esta sería la matriz de cofactores. Esta. Y la transponemos y esa es la adjunta. ¿Ya? Entonces, la matriz adjunta es pues realmente uno la matriz adjunta la pone así, adjunta de A. Porque realmente uno usa no la matriz de cofactores, uno usa la adjunta para calcular un determinante. Entonces, ¿uno qué hace? Pues la matriz adjunta es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Ya? Esa es la definición de matriz adjunta. Esa es la que nosotros realmente usamos en los cálculos del determinante, etc. Para hacer pues todo el cálculo de la inversa. Más que todo para el cálculo de la inversa. Nosotros usamos es la matriz adjunta. Esta es la matriz de cofactores. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces